Señores, ahí les quiero mandar un saludo. Fíjense, bueno, me levanté temprano, hice varias cosas que tenía que hacer como de costumbre, pero tengo algo en el tintero desde ayer y no quiero que se me olvide, porque sé que si pasa el momento, también pasa la emoción y después entonces no me atrevo a hablar del tema, lo veo como algo ridículo, eh, eh, desfasado, pasado de moda. Entonces, les quería hacer un comentario y después les voy a enseñar unos pichones que tengo aquí en el tapiado, que ya desde muy pichones los voy poniendo ahí para que se acostumbren a estar en el tapiado de pichones y después no me quieran bajar allá donde están las palomas. Miren, yo estaba viendo eh, un video donde estaba hablando un señor. Estaban hablando varios señores sobre la historia del amarillo. Eh, eh, Fíjense, yo me percaté de una cosa. Hoy en día los palomos que nosotros tenemos más nunca llegarían a ser famosos como aquellos palomos, ni llegarían a ser aquella lista de palomas. No porque no tengan la misma casta, a lo mejor tienen la misma casta de palomos, tienen la misma calidad. Pero fíjense, aquí hay varias cosas que ya conspiran en el mundo moderno, en el mundo de aquí de Miami, me estoy refiriendo a Miami. Hay varias cosas que conspiran contra que ese palomo se vuelva a dar. Son varios factores. Claro, uno es el gavilán, que es un factor muy importante, no podemos obviar el entorno, y es un entorno que está contaminado de gavilanes. El otro es que la paloma se vive de otra manera. La mayoría de la gente trabaja y entonces después que llega del trabajo es que palomea. Entonces tiene muy poco tiempo para eso, por lo cual la gran mayoría de la gente palomea desde el trabajo con una cámara hasta donde la vista le da. Lo otro, ya los palomeros no se reúnen como antes, que se hacía un grupo de palomeros y se reunían a ver la faena de un palomo. ¿Y por qué? Porque, señores, y ahí va lo más importante y el motivo más importante por el cual ya no se da un palomo como ese: el choteo. La cosa, fíjense con qué respeto se trataban aquellos palomeros, aun cuando eran adversarios. Y hoy en día no. Hoy en día la gente está loca por capturarle una paloma a alguien para entonces chotearlo. Y eso es lo que hace que la gente se aguante, no por la pérdida de la paloma, sino por el resquemor de qué podría pasar después de un choteo como este. Porque un choteo como ese a veces termina muy mal. Ahora lo otro, y lo más importante, son las trampas. Fíjense, en aquella época no habían trampas. Entonces, un palomo podía llevar toda su inteligencia hasta un límite. Podía expresarse con un gran esplendor y no era capturado con una trampa. Se daba el embreo. ¿Por qué se daba el embreo? Porque el que tenía hembra, el que ponía hembra, sabía que el otro palomero que estaba del otro lado, si su paloma se tiraba, la iba a respetar y no se la iba a coger con un jamo o con un lazo o con un vistero automático. Y entonces eso era lo que hacía que la gente se motivara, se incentivara y pusiera hembra. Y se daban casos de grandes hembras también, palomas que fueron muy famosas. Fíjense, eso sin contar algunos bárbaros que le tiran a las palomas con perle, que ya ese es el colmo, ya por el colmo, porque eso es lo del casquero. Lo del casquero tiene diferentes rangos, pero ya el rango máximo, ya el casquero mayor, el peor de los casqueros es el tipo que le tira con un escopete perle, y yo los conozco. Tuve la desgracia de haber conocido gente así, que le tiraba a un palomo que venía 3 o 4 veces a llevarse la paloma y no cogían al palomo y le tiraron con un escopete perle y lo tumbaron. Un palomo empedrado del barrio de un amigo, que nunca se lo dije porque si se lo digo, acaba. Y se forma ahí un desmadre, hay un desastre ahí, comprende, hay una tragedia. Y por eso no se lo dije nunca a mi amigo, que le habían tirado al palomo con un escopete perle. Y ustedes saben quiénes son. Si por casualidad ven mis videos, ustedes saben quiénes son. Ustedes saben cuál fue la casa de donde se tiró un perle para tumbar el empedrado. Que no voy a decir el nombre aquí de mi amigo para obviar algunas cosas. Porque todo esto me pone de un mal humor. Saber que hay un grupo de gente que ha desgraciado a la paloma. Miren los videos de esa gente, cómo se respetaban, cómo se trataban, cómo respetaban a la paloma. Respetaban a los adversarios. Y era lo que hacía que se diera ese fenómeno, ese tipo de show, ese espectáculo, esos topes que a veces se prolongaban
se daba porque la gente se respetaban entre sí, respetaban a la paloma de verdad. Si tú empiezas a tratar de chotear esto desde que empiezas desde jovencito, empiezas desde joven a chotear esto, tirando perles, poniendo los artefactos en los techos para coger palomas, ya no se da el tope, ya no se da el palomo, ya no va a existir ese tipo de palomo, aun cuando tengan la misma casta de aquellos grandes palomos. Ya ese fenómeno no se va a poder dar porque no hay un respeto y la culpa no la tienen las palomas sino los palomeros. ¿Se dan cuenta? Tirándole con un perle a un perle que ya es lo máximo. Pero yo, por mi parte, siempre que me vienen cosas a la mente trato de ventilarlas aquí. Quisiera hablar de muchas cosas, señores, pero a veces también el tiempo no me da. Les voy a mostrar ahora los pichones, los 5 pichones que tengo aquí en el tapiado. 2 de estos pichones no nacieron aquí, nacieron en casa de una persona que yo le había vendido las palomas. Son hijos de las palomas mías. Y después les compré mis palomas en el mismo precio y le compré los 2 pichones. Ahora se los voy a enseñar. Miren, aquí es donde voy poniendo los pichones, ¿ven? Ya desde pichoncitos que se van adaptando al tapiado, ¿ven? Ya veremos después cómo son las cosas, ¿ven? Miren, esos fueron los 2 que no nacieron aquí. Ven, no están anillados por mí, pero son hijos de mis palomas, ¿ven? Ven, eso vienen siendo más o menos bisnietos de la ceniza, nietos del precoz, ¿ven? Esos 2 están aquí, ¿ven? Les puse ese cartoncito para que no se me fuera a lastimar las patas. De hecho, duermen en ese cartoncito. ¿Ven? Desde pichones. Ya después le pondré el nido. Ya después ahí va el nido. ¿Ven? Miren estos también, ¿ven? Aquí hay 3. Ahí hay 2 hijos del pintado. Y ahí hay un hijo del tren. ¿Ven? El hijo del tren es el que está en el medio. Y los 2 hijos del pintado son los que están a los lados, que vienen siendo como unos azules sucios. ¿Ven? Esos están anillados por mí porque esos son nacieron aquí y los anillé yo. Estos no los anillé porque, ya les digo, yo había vendido esa pareja de palomas y después las compré de nuevo. Y la compré con los pichones. Y por supuesto pagué un poquito más de lo que me dieron. Después veremos qué pasa con ellos, cómo salen, si son buenos, si son malos, si tienen buen radio de vuelo, si dan cajón, si no lo dan, si son palomas entregadas, si no la son, qué tal el arrullo también de ellos. Porque en la paloma se da un fenómeno parecido a lo que pasa con los seres humanos. Fíjense, los seres humanos muchas veces se conocen por la voz. No solo por el tono de la voz, sino por los giros, las metáforas, las imágenes, las pausas que hace una persona hablando. Y las palomas son muy parecidas. Las palomas se distinguen por el arrullo. Y déjenme decirles, el arrullo de una paloma influye mucho en la aceptación que tenga con sus presas. ¿Ven? Igual que las personas son aceptadas muchas veces por su voz. El tono de voz de una persona, lo que una persona dice, es como una huella digital. Una persona se llega a reconocer por su voz y un palomo igual. Y la voz muchas veces abre puertas y otras veces cierra puertas. Una voz desagradable con un acento desagradable y un imaginario pobre y muy falto de imaginación, hace muchas veces que una persona tenga suerte para los empleos. Eso abre y cierra puertas, tenga suerte para las novias, tenga suerte para los amigos. Ven, esas cosas pasan muy a menudo. Y yo me imagino que con una paloma pase parecido. Un palomo que tenga un arrullo agradable, un palomo que tenga un arrullo, que tenga un buen tono, que sea fuerte, que sea convincente. Ese palomo va a capturar más palomas que un palomo con un arrullo pobre, con muy poca energía. Ven, porque ahí se canalizan una serie de factores que influyen también a la hora de que un palomo sea o no sea ladrón. Son varias cosas. Me imagino que el vuelo también
la insistencia del palomo, son varias cosas. Y en los seres humanos pasa lo mismo. La voz influye mucho en cómo la gente te ve y cómo la gente te recuerda. Hay personas que son recordadas por su voz. Yo conté una vez una anécdota de un problema que yo tuve una vez cuando era joven, tratando de salir de Cuba, y me pusieron en un calabozo. Y como a 2 calabozos estaba un amigo mío, y en las noches, tuvimos como 7 días, y en las noches conversábamos de calabozo a calabozo, de celda a celda conversábamos, y había una persona que lo estaba oyendo todo, que estaba en otra celda. Y entonces, años después, señor, le estoy diciendo años después, como casi 14 años después, aquí en mi barrio se iban a fajar 2 personas ahí afuera de una licorería, y yo me metí, lo separé. Y cuando terminé de separarlo, yo le dije unas cuantas cosas a la gente que habían ahí, que parecía mentira, viendo tantos hombres que lo que hicieran fuera propiciar el problema en vez de separarlo. Y cuando terminó todo eso, un muchacho me llamó aparte y me dijo: oye, en tal año tú estabas en una celda en Villa, que por salir ilegal del país y todo eso. Y yo le dije: sí, ¿cómo tú lo sabes? Y me dice: no, porque te reconocí por la voz. Fíjense hasta qué punto la voz es un sello. Ya les digo, es como la huella digital de las personas. Y en las palomas pasa lo mismo. El arrullo de un palomo es su huella digital. Yo oía a Baluja haciendo un cuento de unos palomos que le habían robado y que los reconoció por el arrullo. Quiere decir que el arrullo de una paloma tiene un sello, y ese sello abre o cierra puertas. Ese sello es definitivo. Por eso el palomo que usted ve que vuelan y pegan y nunca cogen una paloma, porque no tienen esa muela, no tienen esa habilidad convincente que tienen otros palomos y esa armonía que tienen otros palomos en el arrullo. ¿Ven? Y disculpen que me haya ido del tema, que me haya ido un poco del tema. Yo soy así. Miren, señores, aquí están los pichones desde muy pequeños ya en el tapiado. Vamos a ver, ahí van a estar. Si salen 3 hembras estarán al robo, y si salen 2 machos estarán al robo, y si salen 3 machos y 2 hembras va a ser lo mismo. Ven, los que ya se crían aquí en el tapiado, eso se quedan aquí. Ven, este es el tapiadito. Ahí finalmente aquí van a quedar solo 5 palomas, pero de momento los pichones los puedo poner en colonias de 3, de 2 y hasta de 4. ¿Ven? Y aquí muchas veces, cuando yo tenía un tapiado así parecido a este, en la colonia llegaba a ser una colonia llegaron a ser una vez hasta 14 pichones. ¿Ven? Y ya después entonces se va seleccionando los que más les gustan a uno, y esos son los que se van quedando. Voy a hacer un giro aquí para despedirme de ustedes. Va a ser un video bastante corto. Señores, los quiero dejar con esa reflexión con la que empecé el video. La única manera que tenemos de progresar en esto es respetándonos. Si nosotros nos respetamos, yo traté de hacer un convenio aquí y llegar a acuerdos con la gente para poder embriar y todo eso, pero al final no había palabra y se carecía de respeto también en el fondo. Se carecía de hermandad y de solidaridad y de pactos que se hacen también entre palomeros. Cuando eso falla no hay nada. Pero si nos respetamos, señores, entre los palomeros, si podemos eliminar un poco las trampas más violentas que tenemos, entonces tendremos de nuevo el palomo ladrón, que a lo mejor ya lo tenemos, a lo mejor lo tienen mucho, porque yo sé que, y eso lo he hablado muchas veces con mi amigo Samuel, tienen que quedar cosas. Si no quedaran buenas palomas, si no quedara buena casta de paloma, buen linaje, si eso no quedara, yo no estaría criando. Yo sé que eso existe, pero como único vamos a tener ese palomo ladrón de nuevo es eliminando por lo menos las trampas más violentas. Vamos a dejar las jerezanas, vamos a dejar algunas cosas que, en dependencia de la situación que tenga cada cual, pero las trampas esas más violentas hay que eliminarlas. Y entonces vas a ver de nuevo el palomo ladrón, vas a ver palomos con lista, vas a ver grandes hazañas, grandes historias. Aquí yo he vivido cosas que para mí han sido bastante grandes.
como un palomo que le quita una paloma casada a un palomo. Yo he visto cosas así que me he quedado con el pintado, con ese pintado. Yo vi cosas aquí increíbles. Traer un palomo macho, y meterlo y ponerlo a dormir aquí en la jerezana afuera o en un extremo ahí del patio, ponerle el palomo a dormir ahí. Yo decía, una paloma. Y después resultó ser un palomo, un macho. He visto al trompo traer 3 palomas en un día al techo y retenerlas en el techo y no poderlas coger, capturarlas, porque no tengo una trampa. Los que ven mis videos lo tienen que haber visto. Y he visto algunas cosas grandes, pero yo sé que eso puede terminar de un momento a otro, porque cuando estos palomos dicen aquí estoy yo y se quieren robar una paloma, van hasta el fin a tratársela de llevar. Y si en el otro lado, el otro palomero, en la casa del otro palomero lo está esperando una trampa fatal, una mariposa pequeña, que también las hacen muy pequeñas y las ponen en lugares que no se ven y saben que los palomos tienen que pasar por ahí, el que se tira tiene que pasar por ahí y ahí cae. Y el palomo te cayó en una mariposa. Entonces el otro palomero del otro lado dijo, qué extraño, un palomo como ese que no tuvo regreso. Y después el otro palomero te lo enseña, o te lo enseña dentro de una jaula y te dice, mira, entró por el hueco para adentro y cayó en una mariposa o cayó en un lazo. Entonces, señores, si seguimos usando ese tipo de artefactos, más nunca vamos a ver de nuevo el palomo ladrón, porque por bueno que fuera, ya ahí se acababa la historia. ¿Por qué aquellos palomos llegaron a ser como fueron? ¿Y por qué aquellas hembras llegaron a perdurar en el tiempo? 7, 8 años, 10 años robando. Porque en el otro lado no había una trampa. Si hubiera una trampa, la misma calidad de paloma ya no regresaba. Y entonces, estas son las cosas que yo les comunico a los palomeros jóvenes, a ver si enderezamos esto. Ya he hablado mucho de la falta que nos hace también labrar espacios donde nos admitan, donde nos permitan una publicidad de manera que esto se respete. Pero a medida de que esto se respete, señores, también nosotros tenemos que tener la iniciativa de respetar al otro palomero. Por ejemplo, si le capturas una paloma al otro palomero, no tratar de chotearlo. Yo, al principio, cuando capturaba una paloma, decía el nombre del palomero. Ya no lo estoy haciendo. Cuando se captura una paloma, no es necesario decir el teléfono y el nombre del otro palomero, porque eso es lo que acompleja al otro palomero y después, por miedo a que le hagan eso, no pone hembra, ¿comprende? No vuela, no te pone palomos calientes porque tienen miedo que se los cojan, ¿ves? Y lo otro que yo hago, que como un último consejo, es que yo, hasta que el palomo no tiene una cifra de capturas que valga la pena y me haya demostrado que el palomo es un palomo ladrón, no lo pongo a criar, no le saco pichones, o no lo echo en huevos y le pongo a los correos los huevos. Trato de que el palomo me demuestre lo que tiene dentro. Si yo veo que el palomo me impresiona, sí lo bajo y crío con él. A partir de 2, 3, 4, 6, 7 capturas más o menos, bajo el palomo y crío con él. Pero un palomo que no tiene captura, porque me lo recomendaron, no crío con él porque a lo mejor no heredó esos genes de ladroneo y el palomo no va a hacer nada. Entonces, un palomo que ya de por sí ya no tiene nada, a él no le transmitieron nada, tampoco va a transmitir. Entonces, sigues trabajando con palomas que no tienen captura, que no son palomas ladronas. Y entonces estás trabajando con ellos porque son bonitos, porque te entró por los ojos. No, deja que el palomo se desarrolle, que huele, que robe. Y después que haya demostrado todo lo que él va a dar, entonces decides si vale o no vale la pena trabajar con él. También corrige los defectos. A lo mejor el palomo es muy entregado y eso te lo va a transmitir. Entonces, si es muy entregado, no vas a querer tener pichones de un palomo que se entregó fácil, porque los pichones lo más probable es que se entreguen también. Señores, les mando un saludo. Ojalá que estos minutos hayan servido para algo, como siempre digo. Y ojalá que la colombicultura cubana vaya hacia un buen destino y se siga desarrollando y siga evolucionando y sea próspera, porque entonces ahí va a estar la satisfacción de nosotros los palomeros, los que hemos metido toda una vida en esto, señores, que nos hemos pasado toda una vida en esto y hemos visto cómo la gente ha choteado esto. Entonces la idea es que esto se respete, que esto se dignifique. Ojalá que estén bien, señores, todos ustedes y su familia. Hasta pronto. Hasta pronto.